¿Cómo estamos, hermanos? Qué rico clima, ¿no? Después de tanto calor se siente lo fresco, ¿verdad? Amén. Por eso se sentaron separados. Vamos a tratar de ocupar todas las sillas. Se ve muy bonita la iglesia cuando está todas las sillas ocupadas. Y es un tiempo formidable para escuchar la palabra de Dios. Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos. Que Dios les bendiga. Y vamos a estar dispuestos para escuchar el consejo de Dios. Amén. Toma tu lugar, ahorita vamos a llevarlo como Dios me lo vaya mostrando. Y bueno, quiero hablarte un tanto sobre una palabra que hace ya tiempo me la había dado Dios, nada más el título. Y el título es Las estrecheces del camino. Las estrecheces del camino. Y bueno, dice la palabra de Dios que el camino es angosto, ¿verdad? Amén. Y dice que es angosto. Y bueno, voy a empezar con un ejemplo porque después no quiero incomodar a los prejos. Prejos, vénganse rapidito, por favor, para que me ayuden con un ejemplo. Vamos a ponernos de dos en dos. Aquí así. Aquí Maggie, uno. Y aquí a su lado Mike. Aquí. Espaldas. Así. Dos, 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 dos. Así. Así, dos, dos, de espaldas. Ahí sale, sí. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿está bien Marvin ahí? Alguien que me... Vente, vale, aquí con Marvin. ¿Sí están completos? Ah, perdón. Ya, perdón, vale. Tómense de las manos. No, a esta línea, perdón, esta línea. Ajá, y la otra línea, sí. Vamos a hacer pues un camino. Y bueno, si yo quiero llegar hacia aquel lado, yo tengo que ir por un camino. Y dice la palabra de Dios que es un camino angosto. Amén. Y bueno, para poder yo ir hacia ese lado, tengo que caminar por el camino angosto para llegar a algo que Dios está prometiendo en mi vida, algo que Dios nos está prometiendo en nuestra vida, y tenemos que caminar el camino que Dios quiere que caminemos. Y es algo que tenemos que aprender, hermanos. Y la palabra de Dios define que nosotros somos seres trinos. Vale, ven rapidito corriendo. Seres trinos. ¿Alguien más que me ayude? Vente, Guille, para rápido. Y nosotros estamos conformados de alma, cuerpo y espíritu. ¿Amén? ¿Sí? Muy bien. Toma el hermano Guille. Y el espíritu, hermanos, nos va a dirigir. Bienvenida Yunuen, gracias a Dios ya está aquí Yuni, su bebé. Bienvenida Vale, su nena. Y bueno, sean todos bienvenidos los que nos visitan. Y bueno, son parte de esta casa, que Dios les bendiga. Y para caminar, hermanos, sobre este camino, el Espíritu, dice la palabra de Dios, a la verdad quiere. ¿Se pueden juntar tantito de espaldas? Ajá, tú y Maggie, nada más hasta ahí, ahí. Ajá. Y podemos caminar, y el camino, aunque es angosto, puede ser pasable. Pero hay un momento en que a lo mejor por el camino el Espíritu va a pasar. ¿Se pueden cerrar ustedes? Pero el alma no va a poder pasar por ese camino angosto. ¿Sí? O el cuerpo más bien. Entonces, o puede el cuerpo, déjenla pasar. El cuerpo y el espíritu pueden pasar, pero se va a atorar el alma. No dejen que pase, Guille. Amén. ¿Sí? Puede pasar el alma y el cuerpo, pero no, perdón, el espíritu y el cuerpo, pero no el alma. El alma puede ser que atore nuestro caminar. ¿Sí? Ahora, si el camino es estrecho, hermanos, y los caminos están hechos de rocas duras y filosas, si yo quiero pasar, ¿creen que pudiera pasar ilesa? Gracias. Gracias. Para poder pasar, pudiera yo lastimarme, ¿verdad? Bueno, quiero que guarden ese ejemplo y vamos a ir atravesando todo este caminar por esta historia. Y bueno, esta palabra, hermanos, que Dios nos quiere hablar,
y hermanos conectados por la plataforma de YouTube. Esta palabra, hermanos, no es para aquellos que han abandonado el camino, no es para aquellos que ya no vienen a la iglesia, no es para nosotros que estamos caminando el camino, para ver lo sutil que puede ser el que te salgas de ese camino, el que ya no camines rectamente por el camino, sino que puedas estar fluctuando. Y cuando nosotros empezamos las cosas, lo hacemos con gran entusiasmo, con una fe poderosa, con gran dinamismo y motivación al 100%. Creemos en las promesas de Dios y no hay quien pueda detenernos. Nos hemos sentido así cuando nosotros iniciamos algo, porque todo lo que un hijo de Dios inicia, siempre lo va a iniciar bajo la fe y bajo la esperanza de la promesa de Dios. Y cuando nosotros iniciamos algo, lo hacemos creyendo en sus promesas, lo hacemos motivados, lo hacemos con fe, lo hacemos entusiasmados. Nunca estamos viendo el fracaso, nunca estamos viendo que no se va a alcanzar la meta, sino que nuestra mirada está perfectamente sostenida por la meta a la que hemos de llegar y la cual vamos a alcanzar. Y hoy te quiero hablar sobre una historia bíblica de un hombre que en ese caminar, en el poder manifiesto de un Dios vivo y verdadero, en donde podemos ver la certeza y la confianza que él puede tener ante una gran multitud que piensa diferente, y él está sostenido en Dios, y cómo sufre un descalabro. Porque tristemente, hermanos, solamente nosotros mismos podemos detener nuestro caminar, podemos abandonar el camino o parar nuestro avance. Dile al que está junto a ti: no abandones tu camino, prosigue a la meta. En el Salmo 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Qué tremenda palabra. Perfecto es su camino. Yo no sé si pudieras visualizar la perfección en algo de lo que Dios hace. Pero, amados hermanos, cuando Dios dice de la perfección, y podemos ver la perfección de Dios en la creación, ¿verdad?, de un bebé, y podemos ver la perfección de Dios en cada detalle, en sus ojos, sus orejas, sus oídos. Podemos ver la perfección de Dios. Podemos ver aún en la naturaleza la perfección de Dios. Y dice la palabra de Dios que perfecto es el camino de Dios. Perfecto es el camino de Dios. Si el camino de Dios, hermanos, es perfecto, es un camino que nos va a llevar al éxito. Si el camino de Dios es perfecto, ese camino nos va a llevar a cosas grandes, a un triunfo. Un camino perfecto no te puede llevar a algo malo, siempre te va a llevar a algo. Si ya en sí el camino es perfecto, la meta, la llegada va a ser, no sé, duplicada o triplicada a esa perfección de lo que el camino nos está llevando. ¿No es así? Amén. Y bueno, dice en el libro de los Proverbios 4:27, acompáñame para que vayamos preparando esto. ¿Lo tenemos? Muy bien, dice ahí, vamos a leerlo en voz alta a la cuenta de 3. 1, 2, perdón, no les dije el verso. 4:27, 1, 2, 3.
Qué hermoso. No te desvíes a derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y sabes, hace tiempo Dios me daba una visión sobre el camino estrecho y les decía, es ascendente, es angosto y tiene mucha luz. Y déjame decirte que muchas veces cuando tú y yo conocemos de Dios y entramos al inicio de este camino, después de haber vivido tanto tiempo en tinieblas, después de haber vivido tanto tiempo en la inmundicia, tanto tiempo en la desesperación, tanto tiempo en la soledad, en la tristeza, en el rechazo, en el primer escalón de aquel camino o en la entrada de aquel camino, tú ya puedes empezar a vislumbrar la belleza de quién es Dios. Y cuando tú conoces la luz, tú puedes entonces juzgar lo que es la tiniebla y la luz, lo que es el bien y el mal, lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando tú saliste del rechazo y tú entras al principio del camino, encuentras la aceptación en Dios. Y entonces hay una gran pasión y un gran deseo por caminar ese camino y ir con un entusiasmo, con un ímpetu caminando sobre ese camino, porque es como un niño que no ha comido en mucho tiempo, es como un niño sucio, abandonado, y que de repente le extienden los brazos para cobijarlo, para en esa orfandad darle el abrazo, y es como un niño que corre y lo que únicamente que ve es ese adelante del camino. Y yo quiero que empieces a visualizar de qué lugares te sacó Dios. Te sacó del rechazo, te sacó del vicio, te sacó de la pobreza, te sacó de la enfermedad, te sacó del odio, de la amargura. Y cuando tú tuviste por primera vez un encuentro con Cristo, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y tenemos un encuentro con Él, podemos vislumbrar la luz de aquel Dios vivo y verdadero. Y lo que menos queremos es volver a los lugares de los que Dios nos ha sacado, ¿no es así? Y como niños, dice la palabra de Dios, y como niños desead la leche no adulterada. Y deseamos, y nosotros podemos ver gente que empieza a conocer de la palabra de Dios y el hambre y la sed que tiene de conocer más, de tener una intimidad más profunda con Dios. Y bueno, hermanos, de eso habla esta historia. La historia que vamos a ver hoy está en el libro de los Reyes, primer libro de los Reyes. Si quieres acompañarme ahí, capítulo 19. Y bueno, ahí vamos a ver toda la predicación en esta historia. ¿Lo tienen? Muy bien. Y le dice ahí en el verso 9, no lo voy a leer todo, lo van a proyectar, verso 9 y verso 13, hace la misma pregunta, le hace la misma pregunta Dios a Elías. Le dice, nada más vamos a leer la pregunta, ¿sí? Todos, primero mujeres y luego varones, amén. 1, 2, 3. Varones, 1, 2, 3. ¿Qué haces aquí, Elías? Una pregunta que el Señor hace. ¿Por qué le pregunta a Elías? Dios muchas veces nos hace esta pregunta. Dice, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Alba? ¿Qué haces aquí, Juan? Y pon tu nombre ahí en esa pregunta. Porque escucha, hay lugares, hay situaciones y hay relaciones donde tú no debes de estar. No abandones tu camino. Dile al que está junto a ti, no abandones tu camino. Prosigue a la meta. Y
podemos ver, hermanos, aquí en esta historia del profeta Elías, y es sorprendente cómo empieza a narrar esta historia, y vemos a Elías enfrentándose hacia un pueblo. Y dice en más atrás, en el capítulo 18, te lo voy a leer, verso 19, dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde dice también la palabra de Dios que ancho es el camino a la perdición. Y en ese tiempo había pocos profetas porque habían sido asesinados. Y el rey Acab, quien gobernaba al pueblo de Dios, se casó con una mujer llamada Jezabel, que era una sacerdotisa de Baal, y en su seducción seduce a su esposo y seduce a todo el pueblo de Dios a adorar a Baal. Y me sorprende Elías porque un profeta, hermanos, no se oculta para guardar lo que Dios quiere hablar, sino un profeta sale al esplendor y a la luz de Dios para hablar el mensaje de Dios. Y Elías empieza a hablar y le dice al rey Acab, era un rey malo. Y una vez Dios me despertó y me dijo el malvado Acab, porque él conocía los principios divinos. Sin embargo, prefirió agradar a su esposa, prefirió la seducción de su esposa y estar bien con ella antes de que con Dios. Y entonces era todo un rey, una reina, la esposa de un rey, y todo un pueblo que estaba seducido, diciendo y creyendo en Baal. Y solamente Elías, repite conmigo, solamente Elías. Amados hermanos, a veces llegamos a sentirnos como solos, como que si nada más somos nosotros los que pensamos diferente. ¿No te ha pasado eso? En cualquier cosa, quiero que sitúes cualquier aspecto de tu vida, llámese relación, llámese empresa, llámese una nueva vida en Dios, llámese matrimonio o llámese ministerio, o como hijo de Dios, que es lo céntrico de esta historia. Y entonces Elías se para frente a todo un pueblo que no creía, que decían cosas de Dios, pero finalmente hacían cosas del diablo y hacían cosas de Dios. Decían con la boca creer en Dios y hablaban cosas como que somos el pueblo escogido, pero realmente sus hechos eran totalmente contrarios y hacían cosas perversas y malas. Y entonces Elías les dice: dejen de fluctuar en dos pensamientos, o sean adoradores de Baal o sean adoradores de Dios. Porque cuando Dios te llama, y Dios nos llama, y así había sido llamado Elías y todo el pueblo, tenían que caminar sobre los caminos de la ley. Hoy caminamos sobre los caminos de la gracia. Y entonces les dije, ya dejen de fluctuar, decídanse o una u otra cosa. Porque cuando Dios te llama de los lugares de perversión, de rechazo, de odio, de resentimiento, de bajo autoestima, de todo aquello en lo que estábamos sumidos, y Dios nos llama, Dios quiere que dejemos todo, absolutamente todo. Y al caminar por el camino nos va a llevar a cosas hermosas y grandes. Entonces le dice Elías, y Elías dice: si yo soy tu profeta, Señor, por favor, manifiéstate. Y entonces ahí se manifiesta el poder de Dios sobre Elías.
En el verso 19 dice, perdón, el 20, dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió los profetas en el monte Carmelo. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Qué tremendo, qué tremendo. Nada más Elías solo. Y hermano, esto no, aunque tú digas es que estoy solo, es que no me apoyan, no estás solo, Dios está contigo. Y dice Elías: solamente yo he quedado. Entonces empiezan a hacerse 2 holocaustos, uno para Baal, otro para Dios. Empieza a clamar Elías a Dios y Dios se manifiesta. Verso 38 dice: entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. ¡Qué tremendo! Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevaron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. ¿Sabes? Cuando yo leía esto decía: wow, qué tremendo. ¿Por qué? Porque cuando Elías empieza a ministrar la presencia de Dios y empieza a exaltarlo y ofrece holocausto a él, y todos los demás están expectantes, hermanos, desciende el poder de Dios. Y no descendió solamente como algo que veía el pueblo y veía el rey Acab, sino que también descendió sobre Elías la doble porción del Espíritu de Dios. La unción de Dios descendió sobre Elías, y entonces él empieza a combatir, hermanos, todo empoderado, todo lleno de fe, todo de verdad. Fue una cosa tan sobrenatural en ese momento. Y entonces Elías dice: atrapen a todos los profetas de Baal, tráiganlos. Y mira, yo decía: Señor, dice que empezó a degollar a esos 400 profetas. Y dicen los comentaristas, dice que corrían como ríos de sangre, y que en ese momento, como llovió, dice que era tremendo toda, ¿verdad? No sé qué masacre tan tremenda, pero decía yo: híjole, no creo que los profetas hayan dicho: sí, aquí dale ya de una vez que me muera. No, imagínate, yo creo que se jalonearon, yo creo que empezaron a declarar palabras de temor, queriéndolo hacer fluctuar. Creo que le dijeron: si me tocas, tú no vas a acabar de tocarme y posiblemente me mates, pero al rato tú vas a estar muerto, porque Jezabel te va a matar. Yo creo que dijeron un montón de cosas y quisieron atemorizarlo, empezaron a gritarle un montón de cuestiones, gritaban, se jaloneaban, lo maldecían, lo criticaban, lo querían hacer dudar. Quiero que te metas en esa historia, pero matar a 400 profetas, solamente estaba Elías. ¿Sabes? Los profetas de Dios somos aquellos que hablamos lo que Dios nos hace hablar, el mensaje de Dios. Pero los profetas de Baal son aquellos que traen mensajes diabólicos, mensajes que te quieren amedrentar, que te dicen: tú no vales nada, tú eres una basura, tú eres un débil, tú no vas a lograr lo que dices que vas a lograr. Es mentira, siempre has sido un mediocre, siempre has sido un pobre, nunca vas a salir de ahí, nunca vas a alcanzar. Y todo aquello que Dios te dijo que vas a lograr, empieza Satanás a quererte hacer dudar. Dios había declarado que Elías iba a matar a todos esos profetas. Qué tremendo. Yo quiero que te imagines, no era Elías solamente, nadie se atrevió a agarrarlos, porque tenían temor, porque era un pueblo gobernado por las tinieblas. Solamente Elías. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para que estuvieran ahí los 400?
Solamente el poder de aquel Dios vivo y verdadero que vino sobre él lo empoderó para poder tomarlos y degollarlos a uno por uno. ¿Sabes? Cuando tú y yo empezamos a caminar el camino de Dios, vienen palabras de no lo vas a lograr, mira, ya te equivocaste, no, ya caíste, tú no lo vas a lograr, eres esto, eres el otro, y empiezan a querer menguar tu fe, mi fe. Pero Elías decía, yo soy el único que he quedado como hombre, pero Dios en todo su esplendor con él. Y amados hermanos, dice que degolla a estos hombres. En el capítulo 19 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿De todo qué? ¿Sabes? Todo lo que tú y yo hacemos no está olvidado. Dice que en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra conocen tus hechos y conocen mis hechos. Todo lo que tú has hecho bajo el poder de Dios es conocido. Dice, y cómo había matado a espada a todos los profetas. No fue cualquier guerra, amados hermanos, fue una guerra a muerte. Un cuadro tremendo donde hubo gritos y jaloneos. Una guerra sin tregua. Una guerra no solo física, una guerra emocional y espiritual. Cualquier personaje, hermanos, de cualquier película o cualquier personaje ficticio de cualquier superhéroe queda corto ante lo que vislumbra esta historia. Elías derribando a los 400 profetas de Baal. Y déjame decirte que cuando tú y yo conocemos a Dios y cuando Dios nos pone en el principio de su camino, déjame decirte que estamos tan apasionados, tan enamorados de Dios, que no hay nada que mengue nuestro caminar, no hay nada que nos desanime. Nos pueden criticar, nos pueden decir que nos lavaron la cabeza, ¿verdad? Te lavaron el coco y no sé cuántas cosas, pero hay una certeza en tu corazón y hay una firmeza y hay una fe que emana de tu corazón para hacerte caminar sobre ese camino. Pero empiezan los bombardeos a tu vida. Empiezan los profetas de Baal a hablar a tu vida. Y déjame decirte que la pasión humana se hace manifiesta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Guillermo? ¿Qué haces aquí, Dayana? ¿Qué haces aquí, Rubí? ¿Sabes por qué? Porque los dardos de Satanás siempre van a ir dirigidos a tu alma, a mi alma. Porque dice la palabra de Dios, el espíritu a la verdad quiere. Nuestro espíritu, hermanos, nos jala hacia caminar el camino angosto, pero muchas veces nuestra alma empieza a escuchar el mensaje, los mensajeros de Baal, y empezamos a detener nuestro camino. Y a veces empezamos a meternos nuevamente en lugares que no debemos de estar. El que ya no mentía, vuelve a mentir. El que ya no robaba, vuelve a robar. Y volvemos a meternos precisamente de las cuevas de las cuales Dios ya nos había sacado antes. Hay lugares, hay situaciones y hay relaciones
que nunca fueron diseñadas para que ahí estuvieran los hijos de Dios. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y es que muchas veces, como nuestra alma se angustia, queremos llenarla con aquello que ofrece el mundo. Una relación, una situación o un lugar. Y pensamos que esos lugares, esas situaciones o esas relaciones van a llenar el vacío que sentimos. Y el Señor te pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí si yo te dejé acá? Yo te saqué de ahí y yo te puse aquí. Allá te quieren matar, allá te quieren destruir. Yo te puse aquí, donde hay vida, donde hay luz, donde hay esperanza. ¿Qué haces aquí, Elías? Y a veces es tan sutil, hermanos. Por eso te digo, esta palabra no es para alguien que ya no viene. Esta palabra es para ti y para mí. Porque Satanás es muy sutil. A veces vamos en el camino y por una cosa que ni esperábamos, una respuesta que no esperábamos, esperábamos otra cosa, esperábamos una reacción de algo que nosotros hicimos bien. Y ante esa reacción regresamos al lugar de donde Dios nos sacó. Y Dios te dice, ¿qué haces aquí? Todo dardo va a ir lanzado a nuestra alma, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, para que tomemos malas decisiones. No escuches a los mensajeros de Baal. Le pregunta el Señor 2 veces a Elías, ¿qué haces aquí? Elías entonces se había metido en una cueva. Dice ahí la palabra, en el verso 4 dice, está hablando de Elías, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. La palabra de Dios, hermanos, en la segunda carta de Corintios, no lo apunté, déjame ver si. Sí. Segunda carta de Corintios, capítulo 6. Acompáñame ahí, capítulo 6. Bien. Dice, no, el verso 14, capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Qué tremenda palabra. ¿Qué haces aquí, hermano? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces con los incrédulos? Sabes, muchas veces como cristianos, en la misma exigencia que tiene la iglesia, en la misma exigencia de tu ministerio, a veces creemos que no podemos socializar y no podemos hacer relaciones duraderas o relaciones estrechas o profundas. Y a veces decimos, pues mejor tengo como amiga a mi vecina o a mi compañera de trabajo o a la gente que antes conocía, pues a ellos no los espanta mis errores, al contrario, se ríen de ellos. Pero dice la palabra de Dios que Dios te busca y te dice, ¿qué haces aquí? ¿Has dejado de relacionarte con la iglesia?
¿Has dejado de intimar? ¿Empezaste a criticar la exigencia que se ha tenido contigo? Y ahora tus mayores estrecheces son con los incrédulos. El Señor te dice: ¿qué haces aquí? Porque este lugar no fue diseñado para ti. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Sabes, a veces la justicia, dice la palabra de Dios, que la misma palabra nos sirve para ser instruidos en justicia. Y lo que antes nos parecía justo, la palabra, a la luz de la palabra, es injusto. Y muchas veces nos cansa la justicia y preferimos comportarnos como los injustos. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y esta palabra, hermanos, es para nosotros. Dios te llamó a caminar un camino estrecho, un camino lleno de luz. Y dice el Señor, y te va y te busca y estás en las tinieblas y dice: ¿qué haces aquí? Porque yo te puse en la luz, yo no te puse en las tinieblas. ¿Has hecho críticas? ¿Has hecho señalamientos? ¿Has hablado mal de la iglesia? ¿Has hablado mal de tus autoridades? ¿Sabes? Hace días yo veía un espíritu de crítica en alguien que yo ya no lo había visto. Pasó el hermano y la persona se volteó y lo barrió de arriba abajo. ¡Auch! Cuando recién llegó era una actitud que traía. Se quitó, pero regresó. ¿Qué haces en las tinieblas? ¿Qué haces aquí? Las tinieblas no fueron diseñadas para los hijos de Dios. El lugar diseñado para los hijos de Dios es la luz, no las tinieblas. Qué precioso es el Señor. Y bueno, hermanos, pudiéramos quedarnos aquí, pero dice: no te unas a los incrédulos, a la injusticia, a las tinieblas, a Belial, a los incrédulos, a los ídolos. Porque cuando Elías es invadido por todo el pensamiento de los profetas, por lo que declararon, porque los profetas fueron asesinados bajo la orden de Jezabel, y Acab estuvo de acuerdo y el pueblo estuvo de acuerdo y todos ellos hablaron. Por eso te digo, en medio de esa gran batalla, no solamente física, sino emocional y espiritual, déjame decirte que se oyeron muchas voces, se oyeron muchas amenazas. Y entonces Elías, ante esa lucha, ante esa fuerza que traía, de momento, hermanos, y yo lo he visto, ¿verdad? Hay hermanos que brincan, giran y dan unos saltotes y bueno, quieren correr cuando está la alabanza, la adoración, y otro día ya lo ves que parece que nada más lo tienes que agarrar de aquí para que medio salte porque está todo debilitado. Y Elías terminó todo debilitado, desanimado, temeroso, sin ánimo, temeroso, deprimido, avergonzado. Hay lugares, situaciones y relaciones que no fueron diseñadas para los hijos de Dios. Hay una parte, hermanos, del camino, y quiero que visualices el ejemplo que pusimos de los prejus. Y el camino ha sido un camino angosto, y hay caminos, hermanos, que se hacen en partes un poco menos angostas y en unas tremendamente cerradas, y luego otra vez se abren. Y déjame decirte que la palabra de Dios registra en las Escrituras sobre el pan de la aflicción y el agua de la angustia.
Y en el libro del profeta Isaías habla sobre este respecto. ¿A qué se refiere la palabra con el pan de la aflicción y el agua de la angustia? Ha habido momentos difíciles en nuestra vida. Ha habido momentos bien difíciles en nuestra vida, hermanos, donde tenemos muchos problemas. Y hay un dicho, ¿verdad? Ni el agua me pasa, hasta se me atora el agua. Y podemos comer el mejor alimento, pero como que no lo gozamos, no nos sabe bueno cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, ¿sí? Y déjame decirte que en ese camino que Dios nos hace caminar, y hay estrecheces, y las estrecheces se hacen porque nuestra alma no quiere dejar muchas cosas, porque nuestra carne no quiere dejar muchas cosas. Si nosotros lleváramos mucha ropa, para poder entrar en ese camino estrecho, tendríamos que despojarnos, ¿verdad? De toda la ropa, de todo aquello que nos estorbara para poder pasar. Y así es el alma. Tenemos que despojarnos de aquello que nos gusta mucho, de familia, de gustos que nos damos, ¿verdad? Que solazan nuestra alma, que alimentan nuestra alma, pero en ese momento, para pasar por el camino angosto, tenemos que despojarnos de amistades, de hobbies. ¿Por qué? Porque Dios va a tratar con nuestra alma. Cuando ya no esté tu alma apegado a eso, posiblemente Dios te dé cosas buenas sobre tu vida y deleites. No quiero decir que la vida de un cristiano es sin gozar ciertas cosas. Sí, Dios nos las va a dar, pero no cuando sean lo primero en tu vida. Y hay cosas de las cuales nuestra alma se tiene que despojar, hay cosas de las cuales nuestro cuerpo se tiene que despojar para poder pasar por el camino estrecho. Nunca debemos de abandonar el camino. Habrá momentos en que Dios nos dé pan de aflicción y agua de angustia. Nuestra alma, hermanos, se va a afligir, nuestra carne se va a afligir y nuestra alma se va a angustiar. Porque hay caminos donde nuestra alma gorda quiere pasar sin sufrir ninguna incomodidad. O peor aún, decide quedarse en la comodidad sin avanzar. Prejus, por favor, otra vez, ya voy a concluir con esto. Dile al que está junto a ti, nunca abandones el camino. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, su alma y su carne fue afligida. Dice la palabra de Dios que Jesús, pónganse otra vez como nos pusimos hace un rato, dice la palabra de Dios que Jesús tuvo hambre. Cuando tuvo hambre fue cuando lo tienta Satanás, ¿sí? Y él fue afligido en su carne. Y después Satanás le empieza a ofrecer un montón de cosas que ofrece este mundo, que es lo que sacia el alma. A la gente le sacia tener una casa, tener un carro, tener muchas cosas. Y le ofreció, pero también su alma fue afligida, porque él prefirió dejar todo para ser dirigido por el Espíritu. Entonces, hermanos, si Valeria representa el alma y a ella le gusta, no sé, ir a la moda de estos tiempos, y la palabra de Dios le dice que debe vivir los tiempos conforme a lo que habla la palabra de Dios, no conforme a lo que habla el mundo, porque ahorita ya las niñas de 12 años, 13 años ya se empiezan a maquillar, ya empiezan a querer tener novio. Eso lo dice el mundo. Ya tienen que conocer la sexualidad, el sexo. Pero la palabra de Dios no dice eso, ¿verdad?
Entonces el Espíritu quiere hacer lo que el camino estrecho, lo que Jesucristo, en el camino estrecho está la verdad. Y la verdad solamente va a dejar, un poquito más atrás, Marvin, por favor. Solamente va a dejar pasar, ciérrense tanto así como ellos. Solamente va a pasar la verdad. Y si el alma que quiere seguir las cosas del mundo, ¿verdad? Y dice el Espíritu, deja eso porque no vas a poder pasar. Se va a afligir. Se va a afligir porque dice, es que mis amigas, ¿qué van a decir? Todas se pintan, todas se visten a la moda, todas tienen novio y sus papás los dejan. Y entonces, como está afligida, se llena de otra cosa y se engorda más esa alma. ¿Sí? Ven, Alba, rápido. Abrázala así, vale. Sí, toda. Y entonces el alma, hermanos, se empieza a blindar y a engordar porque quiere saciarse. Entonces, si el Espíritu dice a la verdad quiere, sí, camine, no me arrastre. El Espíritu va a pasar. No dejen pasar ¿vale? Pero el alma no va a pasar. Y si Dios convence a tu alma, va a tratar de pasar, trata de pasar, ¿vale? Pero se va a lastimar, va a sufrir, se va a afligir. Va a venir, va a escuchar la palabra, pero va a ser pan de aflicción. Porque Dios, a través de toda la palabra que escuche en estos días, va a ser la palabra que le va a querer arrancar todo ese blindaje que se puso. Va a sufrir, le va a doler, pero Dios quiere que pase. Dios quiere que pase. Y el agua que reciba va a ser un agua que le va a doler. Porque su alma, a la verdad, no quiere. La disciplina no es algo que nos guste, pero después traerá un fruto apacible. Gracias, chicos. En el verso 11, ahí en nuestra cita base, le dice, ve, dice, sal fuera, sal fuera. En el verso 11, amén, sal fuera. Yo no sé en qué te metiste, hermano, y tú sabes perfectamente qué lugar, qué situación o qué relación está fuera del camino de Dios. Tú lo sabes perfectamente. Y dice el Señor, sal fuera. ¿Por qué si el Señor te sacó del rechazo, te sacó de la amargura y el odio, por qué te volviste a meter ahí? ¿Qué haces aquí? Dice el Señor, sal fuera. Sal fuera. ¿Qué haces ahí? Yo te ungí, yo te sané, yo te liberé. ¿Qué haces ahí? Y esta palabra no es solamente para unos, es para todos. Yo tomo mi parte. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Yo te saqué del temor, yo te saqué de la inseguridad, yo te saqué del rechazo, yo te saqué de la amargura. Sal fuera. En el verso 15 dice, ve, vuélvete a tu camino. Retoma tu camino. Retoma cuando estabas apasionado de Dios, empoderado por Dios, viendo al directo, viendo hacia la meta de tu supremo llamamiento. Ve al camino donde Dios te puso. Dice, vuélvete por tu camino. Dice la palabra de Dios que Dios se presentó a Elías
como un silbo apacible. Pero me sorprende, hermanos, porque si en ese momento se mostró a Elías como un viento apacible, déjame decirte que Elías conocía al Señor. Por eso Elías dijo: ¿estás aquí, Señor? Estás aquí, Señor, y estás aquí, Señor, porque el Señor se había presentado en todas estas formas. No es que solamente se presente como un silbo apacible, sino que el Señor se había presentado en diferentes manifestaciones. Se mostraba, y dice que como un grande y poderoso viento. Dice que pasó un grande y poderoso viento que rompió las rocas y los peñascos. Dice que vino un grande terremoto y vino como un fuego. Pero en ese momento se presentó como un viento apacible. Pero de estas formas Dios se puede presentar a tu vida. Dios te ama, hermano, como amó a Elías. Y dice que envió a un ángel, y me sorprendía la lectura de Amairani, porque mencionaba a un ángel. El Señor envía a un ángel a que te toque y dice: levántate y come. Le ofreció una torta cocida y una vasija de agua. Lo tocó por segunda vez el ángel y le dijo: levántate, come, porque largo camino te resta. Hermanos, largo camino nos resta. Dice la palabra de Dios que él comió, bebió y se fortaleció. Esta palabra, hermanos, Dios te dice: sal de ahí. Ese lugar no fue diseñado para ti. Hay un camino que es perfecto, el cual fue diseñado para los hijos de Dios. Ponte de pie. Y hoy te dice el Señor: come, bebe y fortalécete. Vuélvete a tu camino. Dice: porque largo camino te espera. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, allá, hermanos, cierren sus ojos. El Espíritu de Dios está aquí. Hay una sutileza muy grande en los mensajeros del enemigo. Y si estas palabras de los mensajeros de Satanás te han hecho volver a lugares de donde el Señor te había quitado, dice el Señor: sal fuera. Sal fuera. Sal fuera. Hay hermanos que se han metido nuevamente al rechazo y creen que si no se esfuerzan más allá, no van a ser aceptados. Y dice Dios: tú eres precioso para mí. Tú eres hermosa para mí. Y tú vales por el lugar en el que yo te he puesto. Eres piedra preciosa de incalculable precio. Hay personas que se han metido al lugar del silencio. Se cansaron de hablar de lo que deseaban, se sintieron avergonzados porque hubo proyectos frustrados. Pero dice el Señor: yo estreché mi camino porque yo estoy afligiendo tu alma, porque yo te estoy formando en ese caminar. Yo te estoy dando el diseño correcto de tu vida. Dice el Señor: sal fuera. Yo no sé en qué lugar te metiste, amado hermano, amada hermana. En el lugar de la duda, en el lugar de la conformidad. Pero el Señor hoy te habla, hoy me habla y dice: sal fuera de ahí. Y dice el Señor: quizás estés tomando y comiendo pan de angustia y agua de aflicción.
Pero todo esto es con un propósito. Yo he vislumbrado un gran lugar para ti, un diseño glorioso para ti. Y hoy les voy a pedir, hermanos, y que el Espíritu Santo redarguya en cada corazón, como redarguyó en el corazón de Elías, un hombre que había sido empoderado, y todo lo que hizo, lo hizo bajo el poder de aquel Aaron Nowley, que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y todo lo que tú hiciste, que oraste por enfermos y estos sanaron, que liberaste cautivos, Aaron Nowley, que predicaste la palabra, Aaron Nowley, que resucitaste sueños, que resucitaste proyectos. Es el mismo Dios que ha caminado en todo momento contigo, Aaron Nowley. Y dice el Señor: retoma tu camino, vuélvete, porque hay muchas cosas que tenemos que hacer juntos. Hay grandes cosas que tenemos que hacer juntos. Vuélvete al camino. Levanta tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu Santo, fluye, Padre, fluye. ¿Sabes? La unción del Espíritu Santo está en ti. Déjala que fluya. Vamos, llénate del poder de Dios. Llénate, empieza a ver nuevamente todo aquello que planeaste con Dios en el principio de ese camino. Aquello que habías dejado como olvidado. Y retoma en esta hora. Si tienes que pedirle perdón a Dios, hazlo. Vamos a darle un tiempo, este momento de libertad a Dios. Si hay algo en lo que debemos de arrepentirlo, hazlo. Dile: perdóname, Señor, porque abandoné tu camino. Porque esto se convirtió en una rutina. Esto se convirtió en compromiso de hombres. No. Esta palabra es para animarte. Esta es la torta que el Señor coció para alimentar tu espíritu. Si pensaste que te habías retirado de todas las cosas y Dios ya te había olvidado, estás equivocado, estás equivocada. El Señor tiene memoria de ti. El Señor tiene memoria de mí. Aaron Nowley, vuélvete al camino, dice el Señor. Ven, vuélvete al camino. Ven, vuélvete al camino. No. Vamos, Señor, vamos. Vamos, adórale un momento, solo un momento, vamos. Pídeselo, esto es personal.
Padre, te amamos y te bendecimos. Trae esa llenura, Señor. Trae esa fortaleza que le diste a Elías. Aliméntanos, Padre. Alimenta nuestro espíritu. Y que esta palabra, Señor, haga el efecto que tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Te bendecimos, Padre. Y ministra, Señor, nuestro ser para que podamos ministrar a nuestros discípulos. Padre, gracias. Gracias, Padre Santo. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.